High School DxD y la música no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos creadores. Sin más habladuría, empecemos. Capítulo 3. 3 años, había estado entrenando hasta el cansancio por 3 años, en donde había conseguido una fuerza sorprendente y que también le había costado un esfuerzo increíble, pero que también estaba orgulloso. El primer año que había estado en Grigori había sido un infierno. En ese año había logrado conocer formalmente a Barakiel y Shemasai, los cuales habían aceptado entrenarme sin ningún problema, por petición de Azazel, algo que pensé que sería sencillo, pero estaba demasiado equivocado. Los primeros 3 meses habían sido una tortura, por parte de Barakiel, el cual no había tenido misericordia y se había encargado de entrenarlo de forma física, lo cual se había encargado de sus reflejos y velocidad sin usar sus formas de Dios. Eso había sido complicado ya que Barakiel aún así no había tenido compasión y lo había golpeado sin parar, aunque eso había surgido frutos ya que había logrado que sus reflejos, velocidad, resistencia y tolerancia al dolor aumentaran en sus 2 formas, más que nada en sus reflejos. En esos 3 meses también había sido entrenado por Shemasai, bueno, estudiado más que entrenar, ya que el líder de los caídos le había puesto a leer varios libros en donde se explicaba con detalles la magia que todo ser sobrenatural o incluso humano tiene, sea en poca cantidad o en grandes cantidades. Mayormente las grandes cantidades de magia lo tenían los sobrenatural, aunque eso no quitaba que los humanos podían tener grandes cantidades de magia a suceder, no era imposible. Volviendo al tema, Yoshiro estuvo leyendo ese libro y aprendiendo poco a poco. Él no era un genio ni mucho menos, así que se tomaba su tiempo en ese tema. Después de que haya pasado el tercer mes, se había aprendido bastantes cosas como poder manifestar un círculo de comunicación, y algunas cosas más como lograr hacer escudos, y poder desprender su magia haciendo que todo lo que esté abajo de un demonio de clase media le cueste respirar o incluso mantenerse firme ante su presencia. También Azazel le había enseñado algunas cosas sobre los Sacred Gears y demás, pero no mucho más, y había pasado su primer año en Grigori, en donde había mejorado grandemente las cualidades dichas anteriormente. Había mejorado tanto que podía mantenerse en una pelea mano a mano con Barakiel por varios minutos, unas ganando él y unas ganando yo. También en ese mismo año había conocido a Penemue, la cual era una mujer verdaderamente hermosa. Nota de autor. Acá les dejo una imagen de referencia de cómo es Penemue. Se habían conocido cuando Azazel y Yoshiro estaban tomando algunas copas de vino, cuando Penemue había entrado a la oficina con unos papeles los cuales le había entregado a Azazel. Después de eso Azazel le había invitado a sentarse, siendo que esta aceptó, Azazel nos presentaría formalmente, lo cual nos había llevado bien. Ella era alguien muy seria, transmitiendo un aura de tranquilidad y al mismo tiempo algo de sadismo, algo que lo había puesto algo incómodo, pero dejándolo de lado. Después de eso los tres comenzamos a charlar tomando varias copas, algo que se había salido un poco de control ya que esa mañana había amanecido con Penemue encima mío desnuda, dándome cuenta que yo también estaba desnudo y que Azazel se encontraba colgado en las hélices del ventilador de techo que había en su cuarto. Después de que Penemue se había despertado, esta no reaccionaría de mala forma, sino todo lo contrario, ya que esta solo sonrió y le daría un beso a Yoshiro, el cual apenas había procesado su nombre. Después de más al ver como Penemue se le insinuaba varias veces mientras hablaban, pero bueno, sacando eso de lado, el segundo año de entrenamiento había comenzado a perfeccionar las pocas habilidades que tenía, como el tesoro sagrado del Svarga, también haciendo que su cuerpo se combustione, algo que logró, no a la medida del Shiva original, pero aún así estaba a un nivel que incluso al mismo Barakiel había sorprendido, y que a palabras del mismo Barakiel las llamas que desprendía estaban a un nivel superior a la mayoría los del clan Phoenix, y que si seguía entrenando podría llegar a superar a el anterior rey dragón Tanin. Esto había tomado desprevenido a Yoshiro, el cual no se esperaba eso, ya que solo había mostrado la mitad o menos de las llamas. También cuando había logrado combustionar su cuerpo, se había dado cuenta que podía manejar sus llamas, algo que lo tomó por sorpresa y confundió a la vez, ya que en el manga de Shumatsu nunca se había mencionado algo así, ni siquiera en la pelea de Shiva contra Raiden, aunque después pensó que lo había traído a este mundo, pero igualmente eso no tenía sentido, ya que por lo que él sabía no tenía razones ni motivos para hacerlo. O quizás Shiva sí lo podía hacer pero no se mostró. Bueno, aunque no se quejaría si es que ese ser le había dado este pequeño regalo, y no solo eso, sino que también al descubrir que podía controlar sus llamas, comenzó a experimentar con su cuerpo, intentando encontrar algo que no se haya mostrado en el manga, notando que con su tercer ojo podía usar una especie de energía espiritual. Siendo más concreto, sería que con su tercer ojo podía ver los pecados y todo el mal que haya cometido esa persona, y pudiendo usar eso a su favor. Esto lo probó con un ángel caído rengado, el cual había estado matando
y violando a varios humanos, algo que le había hecho hervir la sangre a Yoshiro, el cual se ofreció a matar al caído, cosa que Azazel aceptó sin problemas. Después de eso Yoshiro se había ido a buscar al caído encontrándolo con sencillos. El ángel se había escondido en uno de los lugares que se había quedado cuando recorrió Japón por ese año. Después de encontrarlo decidió usar su tercer ojo para ver lo que ocurría, algo que habría querido no ver, ya que vio como el ángel caído comenzaba a gritar y sacarse parte de carne de su cuerpo, y en perspectiva de Yoshiro este veía como montones de pecados del hombre comenzaban a, por así decirlo, destruirse no dejando nada. Después de eso solo había una especie de cascarón vacío de lo que había quedado del ángel caído. Después de eso decidió dejar en secreto lo que había ocurrido en la misión, solo había dicho había acabado con el caído, eso apenas había ocurrido en los primeros 2 meses del año. Después de eso comenzó a practicar magia nuevamente con Shemasai, el cual me daría varios hechizos relacionados con el fuego, ya que Barakiel le había informado que al parecer era alguien bastante bueno con la magia de fuego. También estaba algo indeciso porque el tesoro sagrado del Esparda era alguna especie de magia, y no sabría cómo explicarlo, aunque se las cizañó para poder dar una excusa medianamente convincente. También en ese periodo de tiempo había conocido a la familia de Barakiel para cenar. Algo que me había alegrado y a la misma vez preocupado. Alegrado porque podía conocer a la familia de él que lo había entrenado por un año y que podía conocer a la Shuri y Mejima, cosa que lo había puesto algo nervioso ya que no se había mostrado mucho de ella, pero al conocerla se mostró como una mujer sumisa y agradable, al igual que la pequeña Akeno, pero esta se mostraría más tímida al ver a alguien que no conocía. Nota de autor: estaba en mi forma humana, ni modo que vaya con la forma de Shiba XD. Fin de nota. Habiendo tenido una cena bastante agradable y alegre, más al ver como Yoshiro jugaba con la pequeña Akeno como si fuera un niño. Bueno, volviendo al tema, lo que le preocupaba en verdad era que no sabía cuándo esos bastardos iban a atacar a Akeno y su madre, algo que lo tenía bastante preocupado. Lo único que sabía que el próximo año los iban a atacar, así que decidió que iría a visitar a la familia de Barakiel de vez en cuando. De paso jugaba un rato con la pequeña Akeno, ya que había transcurrido el segundo año perfeccionando sus técnicas y sacando algunas variantes de las mismas, también aprendiendo varios hechizos de defensa y de fuego que podría ayudarlo cuando no quería entrar a su forma de dios. También Penemue, que había decidido darme algunas clases privadas, si es que saben a lo que me refiero. También estaría usando de vez en cuando el tercer ojo de Shiva contra demonios renegados, y uno su segundo año, aprendiendo a cómo hacer magia algo avanzada, perfeccionando sus técnicas, y visitando de vez en cuando a la familia de Barakiel, también dándome cuenta que mi tercer ojo servía para interceptar energía espiritual y magia. A lo que quiero llegar es que podría llegar a destruir un ataque que para cualquier ser, sea o no sobrenatural, no podría haber, al menos para el ojo sobrenatural. También que podía destruir ataques de magia como podía ser la magia de destrucción del clan Gremori, aunque eso aún le tenía en duda ya que no sabía si su tercer ojo era tan fuerte como para destruir las bolas de destrucción de Zilfech. Eso tendría que comprobarlo en carne propia. A principios del tercer año había estado incrédulo cuando Azazel le había encargado a un niño, pero no cualquier niño sino que a nadie más que el portador de la Divide Dividing, también nieto de Riselin Liban Lucifer, unos de los ex líderes del inframundo. Claro está, estoy hablando de Bali Lucifer. Cuando Azazel había presentado Yoshiro a Bali, este actuaría desconfiado hacia el hombre, cosa que Yoshiro entendió. Él sabía la vida de mierda que tuvo Bali, y en verdad le rompía el corazón. Él en su anterior vida había visto como algunos niños eran tratados como basura, había visto cómo adultos usaban a esos niños y lo llevaban por un camino que posiblemente la vayan a matar, y eso le ponía mal ya que él siempre quiso ayudar a esos niños, pero no pudiendo por 2 razones. Una de ellas era que en ese tiempo era demasiado joven, y que cuando les había dicho a sus padres de ayudar a esos niños, pero estos se negarían por la razón que no podían ya que ellos eran una familia pobre pero humilde, y que cuando intentaron hacer una denuncia en la comisaría estos eran comprados por los denunciados y no le tomaban importancia, y también que esas personas que mis padres habían denunciado los amenazaban con que iba a quemar su casa si volvían a denunciarlos con la policía. Y cuando llegó a este mundo se había dado la meta de ayudar a los niños, cosa que logró en la ciudad que había aparecido, ayudando no solo a los niños con cosas simples, sino que también ayudando a sus padres, los cuales podían estar más tiempo con
con sus hijos gracias que había eliminado a esos hombres. Después de la petición de Azazel él se había quedado en silencio, haciéndose el pensativo para no causar sospechas. Aceptaría, cosa que hizo sonreír a Azazel, y Balí aún se mantenía desconfiado. Después de eso Yoshiro se había encargado de Balí, cosa que al principio el niño no había tomado muy bien, ya que aún no creía que Yoshiro fuera tan fuerte de como lo hacía aparentar Azazel cuando le dijo que él lo entrenaría, algo que fue un error ya que el primer día de entrenamiento no había ni podido rozar al hombre el cual se encontraba con los brazos cruzados solo mirando como Balí intentaba dar esos golpes, pero sin ninguna oportunidad. Así fue durante 4 meses los cuales comenzaron a llevarse bien Dios e híbrido, hasta actualidad, ubicación Rigori 6:30 de la tarde. Divide fue el grito de un pequeño niño de unos 9 años el cual 2 pares de alas azules, y teniendo varios rasguños junto con el sudor que caía de su frente y al hombre el cual estaba gritando el niño era nada más que el propio Yoshiro el cual estaba en su forma de Dios y movía su tercer ojo hacia un lugar en específico mientras que este ojo se achicaba un poco, para luego volver a la normalidad. Después de eso Balí caería al suelo jadeando mientras que sus alas volverían a su lugar dejándolo tirado. Bueno, se hizo un poco tarde, pero bueno, en verdad te felicito, lo has hecho bien Balí, fueron las palabras de Yoshiro mientras que cargaba a Balí entre sus brazos viendo que estaba desmayado, ya que si hubiera estado despierto sería el primero en golpearlo. Había estado un tiempo con este niño y en verdad se había encariñado, no sabía si Balí lo traicionaría, pero si fuera ese el caso, él sería el primero en darle sus golpes para que aprenda. Estaba tan metido en sus pensamientos como una figura femenina por su espalda y le daría un abrazo. Veo que te encariñaste mucho con el chico, fueron las palabras de una voz femenina la cual se trataba de Penemue, la cual rodeaba el cuello de Yoshiro. Yoshiro solo suspiró saliendo del abrazo. Había pasado 1 año y unos cuantos meses desde que había conocido a Penemue y desde ese día, no sabía describir la relación que tenía con la mujer ya que habían tenido varias ocasiones relaciones sexuales, pero no más que eso y charlaban de vez en cuando, como amigos de toda la vida. Como si fuera que nada ocurría, algo que lo había cansado un poco. No iba a negar que disfrutaba tener relaciones con la caída, pero hubo un punto que pensó que él era el juguete de ella, y eso lo molestó. Él nunca había permitido a nadie que lo trate nazi, cosa que se le había dicho hace unos días a la caída, cosa que lo tomo como un chiste ya que solo río e ignoro el tema, cosa que lo molesto más, pero dejaría el tema de lado. Sí, ¿algún problema? Penemue lo dijo con seriedad mientras miraban de reojo a la mujer la cual bajó los brazos dando un suspiro. Sé que no fui sincera contigo y que he sido egoísta, así que te pido que me perdones, fueron las palabras de Penemue la cual tenía la cabeza agacha. Esto había tomado desprevenido a Yoshiro el cual no esperaba eso pero no pudo evitar una sonrisa, esto le había alegrado. En verdad unas disculpas no sería mucho para alguien, pero estamos hablando de Penemue, una de las líderes de los ángeles caídos, la cual Yoshiro conocía y sabía que ella no era alguien de soltar unas disculpas, no importa a quién sea. Wow, la increíble y poderosa líder de los caídos, pidiendo disculpas a un simple humano, no sé si debería sentirme halagado o rendirle culto, fueron las palabras ligeramente burlonas de Yoshiro, mientras que miraba a Penemue la cual levantó la cabeza mirando a Yoshiro. ¿Y cuál es la respuesta de no pudo terminar ya que Penemue se le había lanzado encima dándole un beso sin rechistar? Así estuvieron por unos 2 minutos sin darse cuenta que un pequeño lo estaba viendo en primera fila. Saben que estoy aquí, ¿verdad? La voz de Balí se escucharía en los brazos de Yoshiro. Cuando escucharon la voz caído y humano se separarían, con un sonrojo por la vergüenza de ser vistos. Esto se notaba más en Penemue que en Yoshiro por claras razones. ¿Y tú desde cuándo estás despierto? Un avergonzado Yoshiro le preguntaría a Balí el cual solo se mantenía con una pequeña sonrisa traviesa. Quizás desde que ella chocara sus pechos contra mi cara, lo dijo eatoicamente mientras que apuntaba a Penemue la cual se avergonzó más. Ahora baja, me pidió, aunque eso parecía más una orden que una petición. No fue la simple respuesta de Yoshiro mientras dejaba caer a Balí. ¿Y por qué hiciste eso?, diría Balí molesto mientras intentaba levantarse no pudiendo ya que sus brazos y piernas estarían temblando. ¿Qué? Pasa Balí al apenas intentarse levantar estaría sudando y temblando un poco. Yoshiro solo suspiró, mientras que volvía a levantar en sus brazos a Balí el cual se quejaba, pero este no le tomaba importancia. Penemue, nos vemos mañana, hoy tengo unas cosas que hacer, si es que no te molesta, diría Yoshiro, mientras que caminaba con Balí en brazos. Penemue solo sonrió. No, tranquilo, vea lo que tengas que hacer, fueron las palabras de la caída, mientras que abría un círculo mágico, mostrando una sonrisa. Después de eso Yoshiro iría con la enfermería del lugar dejando a Balí el cual le había dicho que la pagaría por hacerle pasar tal humillación de cargarlo delante de varios ángeles caídos. Yoshiro solo sonrió divertido a esto.
Maldita sea, ya son las 7:15 de la noche y tengo que ir a la casa de Shuri, posiblemente Akeno debe estar enojada, por tardar tanto, fue el pensamiento de Yoshiro, mientras que apretaba un botón el cual le había hecho a Azazel, ya que serviría para poder salir al mundo humano cuando quiera y volver a la vez. Esa era la desventaja de no poder hacer círculos mágicos. Time skip. Yoshiro ya se encontraría a unos cuantos minutos de la casa de Barakiel, cuando este se detuvo y su ceño se frunciría. Esto es raro, pensó, mientras cerraba sus ojos. Por un momento había tenido un mal presentimiento, cuando eso su forma humana se esfumaría pasando a su forma de Dios, mientras que sus 5 ojos estaban abiertos, mientras que las venas se le remarcaron en su cuello y frente. Con clara ira, esos bastardos ya atacaron, fue lo que dijo, mientras que salía disparado como una bala, destruyendo el suelo que estaba abajo de sus pies, por la fuerza descomunal usada. Aguanten un poco, Shuri, Akeno y Boy fueron desaparecía de la vista